Traicionada por el primer esposo, engañada por el segundo, y descubrió algo mucho peor. Gabriela había aprendido a no confiar fácilmente después de la amarga traición de su primer esposo. Tras años de sanar sus heridas, finalmente había decidido darle una nueva oportunidad al amor. Fue entonces cuando conoció a Miguel, un hombre encantador y exitoso que parecía ser todo lo que ella había deseado. Él la hizo creer en el amor de nuevo, ganándose no solo su corazón, sino también su confianza. Sin embargo, la felicidad que Gabriela creía haber encontrado se desmoronó una noche. Tras regresar de una larga jornada en el tribunal, Gabriela notó que Miguel se mostraba distante y nervioso, algo que no era común en él. Había pasado mucho tiempo trabajando en su despacho como abogada, y había aprendido a leer las señales que delataban a alguien que ocultaba un secreto. Esa misma noche, mientras Miguel dormía, Gabriela revisó su teléfono y descubrió una serie de mensajes comprometedores. Eran de una mujer llamada Carmen, quien parecía tener una relación secreta con Miguel. Los mensajes eran explícitos y reveladores, confirmando sus peores temores. Gabriela sintió que su mundo se desmoronaba una vez más. No podía creer que después de haber sufrido tanto con su primer esposo, ahora estaba viviendo la misma pesadilla. La traición era como una puñalada en el corazón. No puede ser. ¿Cómo te atreviste, Miguel?, murmuró entre lágrimas, sintiendo cómo la ira y el dolor se mezclaban en su pecho. Pero esta vez, no iba a permitir que la traición la destruyera. Decidida a obtener respuestas, confrontó a Miguel al día siguiente. ¿Quién es Carmen?, exigió saber Gabriela, mostrándole los mensajes en su teléfono. No me mientas. Sé lo que estás haciendo. Miguel, visiblemente alterado, intentó negarlo al principio, pero al ver la evidencia frente a él, no le quedó más remedio que admitirlo. Gabriela, déjame explicarte. No es lo que parece, balbuceó Miguel, tratando de justificarse. Carmen no significa nada para mí. ¿Nada? ¿Eso es lo que me dices después de todo? La otra vez traicionada, otra vez engañada, gritó Gabriela con la voz temblorosa. Miguel intentó calmarla, pero Gabriela no quería escuchar más excusas. Había terminado de escuchar mentiras, pero mientras lo confrontaba, notó algo extraño en su mirada. Miguel no solo parecía preocupado por haber sido descubierto, había un trasfondo de miedo en sus ojos, como si estuviera escondiendo algo más profundo. Tras la confrontación, Gabriela intentó mantener la calma. Decidió centrarse en su trabajo, pero no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. La traición de Miguel era solo la punta del iceberg, lo sentía en el fondo de su ser. Poco después, la situación se volvió aún más extraña cuando recibió una llamada anónima que cambiaría el curso de su vida. Señora Gabriela, tiene que saber que su esposo está involucrado en algo mucho más grande que un simple engaño, dijo una voz desconocida al otro lado de la línea. No confíe en él. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la llamada se cortó. Gabriela, ahora más confundida que nunca, decidió investigar por su cuenta. Descubrió que Miguel había estado relacionado con un empresario rival que recientemente había sido asesinado en circunstancias sospechosas. Según testigos, más de 150 personas habían presenciado una acalorada discusión entre Miguel y el empresario en una exposición de arte días antes del asesinato. Gabriela, como abogada, sabía que las coincidencias raramente eran solo eso. Miguel se había convertido en el principal sospechoso, y su nombre comenzaba a aparecer en los titulares de los periódicos. Sin embargo, él seguía negando cualquier implicación, insistiendo en que todo era una trampa. Gabriela, tienes que creerme. Yo no hice nada, imploró Miguel cuando ella lo confrontó nuevamente sobre los rumores. Pero Gabriela no estaba segura de en quién podía confiar. La traición aún ardía en su corazón, pero su instinto le decía que había algo más oscuro detrás de todo esto. Si había algo que sabía hacer bien, era descubrir la verdad. Determinada a llegar al fondo del asunto, Gabriela comenzó a investigar por su cuenta, usando sus habilidades legales para recopilar información. Pronto, descubrió un nombre que aparecía repetidamente en los registros:
Carmen. La mujer que había destrozado su matrimonio también parecía estar vinculada con el empresario asesinado. ¿Cuál era la verdadera conexión entre Miguel, Carmen y el empresario muerto? Gabriela estaba decidida a averiguarlo, aunque eso significara arriesgar su propia seguridad. Gabriela no podía dejar de pensar en la conexión entre Carmen, Miguel y el empresario asesinado. Había algo en esta historia que no encajaba, y ella estaba decidida a descubrir qué era. Aunque Miguel intentaba convencerla de que todo era una conspiración en su contra, Gabriela ya no confiaba en sus palabras. Había sido engañada una vez, y no cometería el mismo error. Gabriela decidió emplear sus habilidades como abogada para investigar más a fondo. Sabía que Carmen había desaparecido días antes del asesinato, y que la policía estaba buscando cualquier pista sobre su paradero. Utilizando sus contactos en el Departamento de Justicia, Gabriela logró obtener acceso a informes policiales confidenciales. Mientras revisaba los documentos en su oficina, encontró algo perturbador. Carmen había sido vista por última vez entrando en un hotel de lujo, acompañada de un hombre que tenía un asombroso parecido con Miguel. Los empleados del hotel confirmaron que los dos habían reservado una suite, pero no se había registrado su salida. ¿Qué demonios estás haciendo, Miguel?, murmuró Gabriela para sí misma, sintiendo una mezcla de rabia y frustración. Para llegar al fondo del asunto, Gabriela decidió visitar el hotel en persona. Fingiendo ser una cliente, logró conversar con uno de los empleados que había visto a Carmen y al misterioso hombre. No estoy segura, señora, pero creo que ese hombre estaba siendo presionado, dijo el recepcionista con un tono de voz bajo. Parecía nervioso, como si tuviera que estar ahí en contra de su voluntad. Esto despertó nuevas sospechas en Gabriela. ¿Podría ser que Miguel estuviera siendo chantajeado? ¿O era simplemente otra excusa más para ocultar sus verdaderos crímenes? Gabriela decidió que la mejor manera de obtener respuestas era seguir los pasos de Miguel. Esa noche, decidió seguirlo hasta un exclusivo club nocturno en el centro de la ciudad. Miguel había mencionado que asistiría a una reunión de negocios, pero Gabriela sospechaba que no todo era lo que parecía. Desde las sombras, Gabriela observó cómo Miguel entraba en el club, saludando a varios hombres bien vestidos, todos con un aire de superioridad que le resultaba familiar. Decidida a no perderlo de vista, Gabriela se deslizó sigilosamente dentro del club, manteniendo una distancia prudente. Dentro del club, la atmósfera era opresiva y cargada de secretos. Las luces parpadeantes y la música ensordecedora dificultaban que Gabriela escuchara las conversaciones. Sin embargo, desde un rincón oscuro, pudo ver a Miguel reunido con un grupo de empresarios influyentes, todos ellos bajo sospecha de prácticas corruptas. Miguel, estás jugando con fuego, pensó Gabriela, sintiendo un nudo en el estómago. A medida que la noche avanzaba, notó que Miguel se retiraba hacia una sala privada acompañado por un hombre que no había visto antes. Con el corazón acelerado, Gabriela decidió seguirlos, pero antes de que pudiera acercarse, fue interceptada por un guardia de seguridad. No está permitida en esta área, señora, le dijo el guardia con un tono firme, deteniéndola en seco. Será mejor que se retire antes de que cause problemas. Pero Gabriela no estaba dispuesta a retroceder. Sabía que estaba cerca de descubrir algo grande, algo que podría exponer a Miguel y su red de traiciones. Justo cuando pensaba cómo librarse del guardia, un hombre enmascarado se le acercó y le susurró al oído. No sigas investigando, Gabriela. Estás entrando en un juego muy peligroso, advirtió la misteriosa figura antes de desaparecer entre la multitud. Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo sabían quién era ella? Y, sobre todo, ¿por qué la estaban vigilando? Decidida a no dejarse intimidar, salió del club con una nueva resolución: tenía que encontrar a Carmen y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, Gabriela decidió reunirse con un antiguo colega del Departamento de Justicia que podría ayudarla a obtener más información sobre los empresarios que vio en el club y sus conexiones con Miguel.
Sin embargo, lo que no sabía era que, al hacerlo, estaba acercándose peligrosamente a una red de corrupción y espionaje que pondría su vida en riesgo. Mientras revisaba los documentos que su contacto le había proporcionado, descubrió que Carmen no solo era una bailarina, sino también una espía corporativa contratada para obtener información confidencial de varios empresarios, incluyendo a Miguel. La desaparición de Carmen estaba directamente ligada al asesinato del empresario, y ahora Gabriela era el próximo objetivo por saber demasiado. No puedo dar marcha atrás ahora, se dijo a sí misma, preparándose para lo que estaba por venir. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero si había algo que detestaba más que la traición, era la injusticia. Gabriela sabía que su investigación la estaba llevando a un terreno cada vez más peligroso. Después de la advertencia en el club nocturno y la revelación de que Carmen no solo era una amante, sino también una espía, entendió que estaba tratando con una red de corrupción que iba mucho más allá de una simple infidelidad. El peligro no solo amenazaba a Miguel, sino también a ella misma. Determinar qué hacer a continuación se convirtió en una prioridad. Gabriela decidió acudir a Javier, un antiguo colega suyo del Departamento de Justicia, alguien en quien sabía que podía confiar. Si iba a desmantelar la red de chantajes y mentiras, necesitaría ayuda profesional. Javier, necesito tu ayuda, le dijo Gabriela cuando se encontraron en un café discreto. Miguel está metido en algo grande, y temo que esta conspiración también ponga en peligro mi vida. Javier, un hombre con años de experiencia en casos de corrupción, escuchó atentamente. Sabía que si Gabriela había decidido buscarlo, era porque la situación era grave. Después de escuchar su relato, aceptó colaborar con ella en secreto. Gabriela, esto suena mucho más serio de lo que imaginaba, dijo Javier, frunciendo el ceño. Podemos comenzar a reunir pruebas, pero tienes que ser extremadamente cuidadosa. Estas personas no se detendrán ante nada. Esa misma noche, mientras revisaban los documentos que Gabriela había recopilado, encontraron una conexión clave. Varios de los empresarios con los que Miguel había estado en contacto estaban involucrados en una serie de transacciones sospechosas, vinculadas con cuentas offshore y grandes sumas de dinero que parecían ser parte de un esquema de lavado de dinero. La firma de Carmen aparecía en varios de esos documentos, lo que confirmaba que su desaparición no había sido una simple casualidad. Mientras tanto, Gabriela comenzó a recibir mensajes amenazantes en su teléfono. Deja de husmear o acabarás como Carmen. Estas amenazas no hicieron más que fortalecer la determinación de Gabriela. Si bien el miedo comenzaba a apoderarse de ella, también sentía una inquebrantable necesidad de hacer justicia, tanto por su propio bien como por las personas que habían sido perjudicadas por esta red de corrupción. Con la ayuda de Javier, Gabriela logró identificar la ubicación de Carmen, quien seguía desaparecida. Al seguir las pistas, descubrieron que Carmen había estado escondiéndose en un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Gabriela, sin poder contener su curiosidad, decidió ir allí sola para encontrar respuestas, a pesar de las advertencias de Javier. Al llegar al almacén, la oscuridad y el silencio la envolvieron. Con una linterna en mano, Gabriela exploró el lugar hasta que finalmente encontró a Carmen en un rincón, herida pero viva. Carmen, que al principio se mostró reticente a hablar, finalmente confesó la verdad. No sabes en qué te has metido, Gabriela, susurró Carmen, con la voz débil. Miguel estaba siendo chantajeado para obtener información de empresarios rivales. Yo solo seguía órdenes, pero las cosas se salieron de control. Carmen explicó que había sido contratada por empresarios poderosos para chantajear a Miguel y obtener información confidencial. Miguel había caído en la trampa, lo que lo obligó a colaborar con ellos para protegerse, pero las cosas se habían complicado cuando el empresario rival fue asesinado. Antes de que Carmen pudiera decir más, un grupo de hombres armados irrumpió en el almacén. Gabriela y Carmen se vieron rodeadas. Gabriela sintió como el miedo la paralizaba, pero también sabía que no podía dejar que todo lo que había descubierto se perdiera ahí.
Entréguenme todo lo que tienen o no saldrán vivas de aquí, exigió uno de los hombres. En ese momento, Javier y su equipo de la policía llegaron justo a tiempo. Habían rastreado el teléfono de Gabriela después de que no respondiera a sus llamadas. Se desató un tiroteo entre los hombres armados y la policía, y en medio del caos, Gabriela logró sacar a Carmen del edificio. Con los chantajistas detenidos y bajo custodia, Gabriela finalmente tenía todas las pruebas que necesitaba para exponer la red de corrupción y chantajes que había enredado a Miguel y otros empresarios. Con las pruebas que había reunido y el testimonio de Carmen, Gabriela estaba lista para confrontar a Miguel por última vez. Después de todo lo que había descubierto, ya no era solo la traición romántica lo que la mantenía despierta por las noches. Era la red de mentiras y corrupción en la que él había participado y que había puesto en riesgo no solo su vida, sino también la de muchas otras personas. Javier, su contacto en la policía, le advirtió que no se encontrara sola con Miguel, ya que aún no estaban seguros de cuán involucrado estaba en el asesinato del empresario. Pero Gabriela decidió ignorar la advertencia. Sentía que este era un asunto que necesitaba resolver cara a cara. «Voy a estar bien, Javier», dijo Gabriela antes de salir de su despacho. «Necesito escuchar la verdad de sus labios, sin intermediarios. Si Miguel me traicionó por completo, quiero que me lo diga en la cara». Esa noche, Gabriela le pidió a Miguel que se encontraran en el antiguo estudio de arte que solían visitar cuando aún creían en su amor. Era un lugar simbólico, lleno de recuerdos que alguna vez los habían unido. Pero ahora se había convertido en el escenario de su confrontación final. Cuando Miguel llegó, su expresión mostraba un claro nerviosismo. Sabía que Gabriela había estado investigando y que las cosas se estaban desmoronando rápidamente. Sin embargo, intentó mantener su fachada habitual. «¿Qué es todo este misterio, Gabriela?», dijo Miguel, fingiendo tranquilidad mientras se acercaba. «Pensé que querías hablar sobre nosotros». Gabriela lo miró con una mezcla de tristeza y furia contenida. Había amado a ese hombre, había depositado en él su confianza, solo para descubrir que sus mentiras eran mucho más profundas de lo que había imaginado. «¿De verdad crees que esto se trata solo de nosotros?», replicó Gabriela, levantando la carpeta llena de documentos que había reunido. «Sabía que me habías traicionado como esposo, pero ahora sé que también me usaste como abogada para proteger tus negocios sucios». Miguel, sorprendido, intentó acercarse para calmarla, pero Gabriela se apartó. «Carmen me contó todo», continuó Gabriela con la voz temblorosa, pero firme. «Sé que estabas siendo chantajeado, pero eso no te justifica. Usaste mis contactos legales para encubrir tus crímenes, ¿verdad? No solo me traicionaste a mí, traicionaste todo lo que alguna vez representaste». Miguel, al verse descubierto, finalmente dejó de fingir. Su rostro cambió de expresión, volviéndose frío y calculador. «No entiendes, Gabriela», respondió Miguel con un tono gélido. Estaba atrapado. Si no hacía lo que ellos querían, me habrían destruido. No me quedaba otra opción. Pero Gabriela no estaba dispuesta a aceptar sus excusas. Sabía que él había tenido la oportunidad de confesarle la verdad mucho antes y pedir su ayuda, pero en vez de eso, había elegido manipularla y ponerla en peligro. «Tuviste muchas oportunidades para decirme la verdad», Miguel replicó, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. «En lugar de eso, me usaste, te aprovechaste de mi amor y de mis habilidades como abogada para cubrir tus mentiras». Miguel intentó acercarse una vez más, esta vez con una expresión de arrepentimiento. «Lo siento, Gabriela. De verdad lo lamento. Pero ya no puedo salir de esto solo. Necesito tu ayuda, una última vez», suplicó, con la voz quebrada. Gabriela lo miró fijamente a los ojos, buscando algún rastro de sinceridad. Pero lo único que vio fue la desesperación de un hombre dispuesto a todo para salvarse. La decisión que tenía que tomar era clara.
Aunque aún sentía algo por él, ya no podía ignorar el hecho de que Miguel no solo la había traicionado en el plano personal, sino también profesionalmente, comprometiendo su integridad y su seguridad. No, Miguel, dijo finalmente, tomando una decisión que había temido por mucho tiempo. Esta vez, no te voy a ayudar. Tú cavaste tu propia tumba. Sin darle tiempo para replicar, Gabriela dejó caer la carpeta de pruebas frente a él y salió del estudio, dejando atrás a un hombre que alguna vez creyó conocer. Esta vez, no miró hacia atrás. Sabía que su vida estaba en peligro, pero también sabía que no podía seguir siendo parte de los juegos de Miguel. Al salir del estudio, Gabriela llamó a Javier para informarle que tenía todas las pruebas que necesitaban para arrestar a Miguel. Ahora, solo quedaba el enfrentamiento final con la red de empresarios corruptos, pero Gabriela había recuperado algo que pensó que había perdido para siempre, su confianza en sí misma y su deseo de luchar por la justicia. Sin importar las consecuencias. Gabriela había dejado atrás a Miguel en el antiguo estudio de arte, cargando en su corazón la mezcla de dolor y determinación que venía con la traición definitiva. Ya no había vuelta atrás. Con las pruebas en mano, decidió que había llegado el momento de acabar con esta red de corrupción y chantaje que había destrozado no solo su vida, sino también la de muchas personas inocentes. Después de su última conversación con Miguel, Gabriela y Javier se reunieron en una comisaría secreta, lejos de los ojos vigilantes de los empresarios corruptos. Miguel, al verse acorralado, había decidido cooperar con Gabriela a cambio de protección legal, pero Gabriela no confiaba en él del todo. Sabía que sus intenciones podían cambiar en cualquier momento si le ofrecían un trato mejor. Tenemos que actuar rápido, Gabriela, le dijo Javier, extendiendo un mapa sobre la mesa. Tenemos información de que los empresarios se reunirán esta noche en un almacén abandonado para planear su próxima jugada. Gabriela asintió. El tiempo se agotaba y, si no lograban detenerlos esa noche, podrían escapar y destruir todas las pruebas en su contra. Sin embargo, sabía que entrar a ese almacén sería peligroso. Estos hombres no dudarían en matar para proteger sus secretos. Javier, estoy lista para lo que venga, dijo Gabriela con voz firme, aunque en su interior sentía un nudo de ansiedad. No puedo permitir que sigan destruyendo vidas. Hoy terminamos con esto. Javier, impresionado por su valentía, le puso una mano en el hombro. Sabía que Gabriela estaba arriesgando todo, no solo su carrera, sino también su vida, para llevar a cabo esta misión. Esa noche, Gabriela, Javier y un equipo de agentes encubiertos se dirigieron al almacén. Era un edificio enorme, rodeado de oscuridad y silencio, el escenario perfecto para una emboscada. Los vehículos policiales se posicionaron estratégicamente, y todos aguardaron en silencio mientras Gabriela y Javier se acercaban a la entrada. Dentro del almacén, los empresarios corruptos, liderados por un hombre llamado Federico, estaban discutiendo cómo destruir las pruebas que podrían incriminarlos. Entre ellos estaba Miguel, visiblemente nervioso. Sabía que había traicionado a Gabriela y que ahora su vida también corría peligro si no lograba convencer a los empresarios de que todavía podía serles útil. Nos están pisando los talones, dijo Federico con voz áspera. Tenemos que actuar antes de que la policía nos descubra. En ese momento, Gabriela irrumpió en la sala, seguida de Javier y los agentes armados. La sorpresa en los rostros de los empresarios fue inmediata, pero Federico no perdió la compostura. ¿Gabriela? No esperaba que tuvieras el valor de venir aquí, dijo Federico con una sonrisa sarcástica. ¿De verdad crees que vas a salir viva de esto? No necesito salir viva, Federico, replicó Gabriela con una frialdad que sorprendió incluso a Javier. Solo necesito suficiente evidencia para acabar con todos ustedes. En ese instante, se desató el caos. Los empresarios intentaron escapar mientras los agentes de la policía intervenían para detenerlos. Miguel, al verse acorralado, intentó huir por una puerta trasera, pero Gabriela lo siguió. Sabía que no podía dejar que escapara, no después de todo lo que había hecho. Y Miguel, detente, gritó Gabriela mientras corría tras él por un pasillo oscuro. Miguel,
al ver que no podía escapar, se volvió hacia ella con los ojos llenos de desesperación. «Gabriela, por favor, escúchame», suplicó, con las manos levantadas en señal de rendición. «Nunca quise que llegaras a esto. Me vi forzado». «No te atrevas a pedirme piedad ahora», le gritó Gabriela, sosteniendo la pistola que había tomado prestada de uno de los agentes. «Tuvimos tantas oportunidades de salir de esto juntos, pero elegiste traicionarme una y otra vez». Miguel cayó de rodillas, finalmente derrotado. Sabía que no había manera de salir limpio esta vez. Gabriela, con lágrimas en los ojos, lo miró por última vez, pero decidió no apretar el gatillo. No quería llevar la culpa de su muerte. «Espero que encuentres redención, Miguel, pero no será a mi lado», le dijo, dándose la vuelta mientras la policía se encargaba de arrestarlo. En el almacén, los agentes lograron detener a todos los involucrados, incluida Carmen, quien había sido obligada a cooperar con Federico bajo amenaza de muerte. Con el caso cerrado y las pruebas aseguradas, Gabriela sabía que finalmente había terminado con esta pesadilla. Desenlace, un nuevo comienzo. Gabriela salió del almacén esa noche sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había perdido mucho, pero también había recuperado algo aún más valioso, su libertad y su dignidad. Sabía que había muchas heridas que tardarían en sanar, pero al menos ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Decidió enfocarse en su nuevo propósito de vida, abrir una firma legal especializada en apoyar a mujeres víctimas de abuso y manipulación, como ella había sido en su momento. Rodeada de personas que creían en su misión, Gabriela comenzó a reconstruir su vida desde cero, más fuerte y determinada que nunca. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarlo sin miedo. Mientras observaba el amanecer desde la ventana de su nueva oficina, sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Esto es solo el comienzo», se dijo a sí misma. Y esta vez, realmente lo creía. Los días posteriores al arresto de Miguel y los empresarios corruptos fueron un torbellino de emociones para Gabriela. Había pasado de ser una mujer traicionada por su esposo a una figura clave en la exposición de una red de corrupción que involucraba a empresarios poderosos. Pero, aunque la justicia había prevalecido, el vacío que sentía en su corazón no desapareció tan fácilmente. A pesar de su victoria en el ámbito legal, Gabriela sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había perdido la confianza en aquellos a quienes alguna vez amó, pero al mismo tiempo, había descubierto una fuerza interior que nunca imaginó tener. Ahora, con Miguel tras las rejas, ella tenía la oportunidad de reconstruir su vida desde cero. Una tarde, mientras organizaba sus documentos en su despacho, Javier la visitó. Traía consigo una carpeta llena de informes sobre los casos de corrupción que habían desmantelado juntos. «Gabriela, lo que lograste aquí fue increíble», dijo Javier, dejando la carpeta sobre su escritorio. «Gracias a ti, muchas personas recibirán justicia. Pero me pregunto, ¿qué vas a hacer ahora?». Gabriela suspiró, mirando por la ventana hacia la ciudad que había sido su hogar y su campo de batalla durante tanto tiempo. Había luchado tanto por exponer la verdad que ahora, con el caso resuelto, se sentía perdida. «No estoy segura», Javier admitió con franqueza. «He pasado tanto tiempo persiguiendo esta verdad que no sé qué hacer ahora que la tengo en mis manos». Javier la miró con empatía y, después de un momento de silencio, le dijo: «Tienes un talento increíble para luchar por los demás, Gabriela. Has demostrado ser una fuerza imparable. ¿Por qué no usar todo lo que aprendiste para ayudar a aquellos que no tienen voz?». Las palabras de Javier resonaron en su mente durante días. Gabriela sabía que él tenía razón. Había sufrido a manos de personas que usaban su poder para manipular y destruir, y ahora que había recuperado su propia libertad, quería asegurarse de que otras personas tuvieran la oportunidad de hacer lo mismo. Fue entonces cuando tomó una decisión: abrir un centro de apoyo legal para mujeres víctimas de abuso y manipulación. Sabía, por experiencia propia, lo difícil que era salir adelante cuando los que se suponía que debían amarte eran los que más te dañaban. Decidió que su misión sería ayudar a mujeres que, como ella,
habían sido engañadas, traicionadas y usadas. Una nueva misión. Gabriela alquiló una pequeña oficina en un barrio popular de la ciudad. Con la ayuda de Javier y algunos colegas de confianza, comenzó a construir su nuevo proyecto desde cero. El centro no solo ofrecería asesoría legal, sino también apoyo psicológico para aquellas mujeres que necesitaran ayuda para encontrar su camino de regreso a sí mismas. La primera semana, Gabriela recibió a una mujer llamada Marisol, que había sido víctima de abuso psicológico por parte de su esposo. Marisol llegó al centro con lágrimas en los ojos, temerosa de contar su historia, pero con la esperanza de encontrar ayuda. No sé a quién más recurrir, confesó Marisol con la voz quebrada. Me han hecho creer que no valgo nada, que sin él no soy nadie. Gabriela sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Recordaba claramente cómo se había sentido cuando Miguel la había manipulado y usado para sus propios fines. Se acercó a Marisol, tomándole la mano con suavidad. Marisol, yo he estado donde tú estás ahora, le dijo Gabriela con una voz llena de compasión. Sé lo que es sentirse atrapada, pero te prometo que aquí encontrarás la ayuda que necesitas para salir adelante. El centro comenzó a ganar reconocimiento. Pronto, otras mujeres acudieron buscando el apoyo que nunca habían recibido en otros lugares. Gabriela no solo se enfocaba en los aspectos legales de sus casos, sino también en darles la confianza que necesitaban para comenzar una nueva vida. Un encuentro inesperado. Mientras Gabriela dedicaba cada vez más tiempo a su centro, un día, al salir del trabajo, recibió una llamada que no esperaba. Era Miguel desde la prisión. Durante semanas, había rechazado sus intentos de contacto, pero esta vez decidió escuchar lo que él tenía que decir. Gabriela, por favor, solo dame unos minutos, dijo Miguel con una voz desesperada al otro lado de la línea. Necesito explicarte lo que pasó. Necesito tu perdón para poder seguir adelante. Gabriela sintió una oleada de emociones al escuchar su voz. Parte de ella quería colgar inmediatamente, pero otra parte, la que aún buscaba algún tipo de cierre, decidió aceptar reunirse con él. No porque quisiera perdonarlo, sino porque sabía que necesitaba esa última conversación para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. En la prisión, Gabriela se encontró cara a cara con Miguel. Él se veía demacrado, como una sombra del hombre que alguna vez había conocido. Intentó disculparse, pero Gabriela lo detuvo. No vine aquí para escucharte disculparte, Miguel, dijo ella con firmeza. Vine para decirte que, aunque hayas destruido mi confianza, no lograste destruirme a mí. He encontrado un propósito mucho más grande que nuestra historia. Miguel bajó la mirada, derrotado. Sabía que no había forma de recuperar lo que había perdido. Gabriela, por su parte, se sintió más fuerte al verlo así. Ya no tenía poder sobre ella. Espero que encuentres tu redención, Miguel, dijo antes de levantarse. Pero será sin mí. Yo ya he seguido adelante. Al salir de la prisión, Gabriela sintió un peso levantarse de sus hombros. Había enfrentado a sus demonios y había salido victoriosa. Una luz de esperanza. Con su nueva misión en mente, Gabriela continuó expandiendo su centro de apoyo. Las mujeres que llegaban encontraban en ella no solo una abogada, sino también una mentora y un ejemplo de superación. Había transformado su dolor en algo positivo, en una fuerza que ayudaba a otros a recuperar su vida. Mientras observaba a las mujeres que ayudaba cada día, Gabriela sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Esto es solo el comienzo, se dijo a sí misma. He encontrado mi propósito, y nada ni nadie me detendrá ahora. Habían pasado meses desde que Gabriela decidió dar un giro radical a su vida. Su centro de apoyo legal para mujeres víctimas de abuso y manipulación había crecido de una manera que jamás imaginó. La noticia de su labor se había esparcido por la ciudad, atrayendo no solo mujeres en busca de ayuda, sino también a personas dispuestas a colaborar y brindar su apoyo.
Gabriela había transformado el dolor de su pasado en un propósito de vida que no solo le devolvió la esperanza, sino que también le dio un nuevo sentido a su existencia. En su centro, las historias de superación y resiliencia se multiplicaban. Mujeres que antes habían sido silenciadas ahora encontraban su voz, recuperaban su autoestima y volvían a tomar las riendas de su destino. Un día, mientras revisaba algunos expedientes en su despacho, Sofía, una de las primeras mujeres que Gabriela había ayudado, entró con una gran sonrisa. «Licenciada Gabriela, solo quería darte las gracias», dijo Sofía, con los ojos brillantes por la emoción. «Tu ayuda me cambió la vida. Ahora estoy trabajando en un proyecto de apoyo a mujeres en mi barrio, inspirado en todo lo que tú has hecho por mí». Gabriela la escuchó con el corazón lleno de orgullo. Sabía que su trabajo estaba marcando una diferencia real. Había convertido su dolor en una fuerza transformadora, no solo para ella, sino también para quienes la rodeaban. «Sofía, eres tú quien se levantó y tomó las riendas de tu vida», respondió Gabriela con una sonrisa. «Yo solo te di un pequeño empujón, pero el mérito es tuyo». El renacer de Gabriela. A pesar de sus logros, Gabriela sabía que aún tenía cicatrices emocionales que necesitaba sanar. Decidió tomarse un tiempo para sí misma y viajó a un pequeño pueblo en la costa, donde podía reflexionar en paz. Allí, lejos del bullicio de la ciudad y las presiones de su trabajo, encontró el silencio que tanto necesitaba. Una tarde, mientras caminaba por la playa, Javier apareció inesperadamente. Él había sido su aliado incondicional durante todo el proceso de desenmascarar la red de corrupción y se había convertido en alguien muy especial para ella. Gabriela lo miró sorprendida, pero no pudo evitar sonreír al verlo. «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó Gabriela con una mezcla de sorpresa y alegría. «Sabía que necesitabas un descanso, pero también pensé que podrías necesitar un amigo», respondió Javier con su característico tono cálido. Durante los días que pasaron juntos en la costa, Gabriela se permitió bajar la guardia. Con Javier, sentía que no necesitaba ser la abogada fuerte y decidida que todos conocían. Podía ser simplemente Gabriela, una mujer que aún estaba aprendiendo a sanar y a confiar. Mientras observaban el atardecer juntos, Javier tomó la mano de Gabriela y le dijo: «Sé que has pasado por mucho, y admiro tu fuerza. Pero también quiero que sepas que mereces ser feliz, Gabriela. No tienes que cargar con el mundo entero en tus hombros». Por primera vez en mucho tiempo, Gabriela se permitió llorar, no de tristeza, sino de alivio. Javier había estado a su lado en los momentos más oscuros, y ahora, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, ella finalmente sentía que podía dejar atrás el peso de su pasado. «Gracias, Javier. Creo que por fin estoy lista para seguir adelante», susurró, mientras se apoyaba en su hombro. El legado de ayuda. Al regresar a la ciudad, Gabriela se lanzó con renovada energía en su centro de apoyo. Decidió expandir su proyecto, abriendo sucursales en otros barrios necesitados y asociándose con ONGs para brindar no solo apoyo legal, sino también talleres de capacitación y empoderamiento para mujeres. Durante la inauguración de una nueva sucursal, Gabriela dio un emotivo discurso. «Hace un año, pensé que mi vida había llegado a su fin», comenzó, con la voz llena de emoción. «Pero hoy, estoy aquí para decirles que, aunque la vida nos golpee, siempre podemos levantarnos. Cada una de ustedes tiene la fuerza para cambiar su destino, y yo estoy aquí para ayudarles a encontrar ese poder». La audiencia, compuesta por mujeres de todas las edades y orígenes, la aplaudió de pie. Gabriela sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Había convertido sus cicatrices en su mayor fortaleza. Un futuro brillante. A medida que el centro continuaba expandiéndose, Gabriela y Javier comenzaron a trabajar juntos en varios proyectos comunitarios. Su relación floreció lentamente, basada en el respeto, la admiración mutua y un profundo cariño que ambos habían desarrollado durante sus aventuras juntos. Gabriela, quien una vez había jurado no volver a confiar en el amor, se permitió abrir su corazón de nuevo.
Javier no era perfecto, pero era sincero, y con él, Gabriela se sentía segura y valorada por quien realmente era. Un año después, Gabriela fue reconocida por su labor social con un premio otorgado por la ciudad. Durante la ceremonia de premiación, con Javier a su lado y rodeada por las mujeres a las que había ayudado, Gabriela se dio cuenta de que había llegado a un lugar que nunca imaginó, un lugar de paz, propósito y amor genuino. Este es solo el comienzo, dijo al recibir su premio, mirando a Javier con una sonrisa. Estoy lista para todo lo que venga. Y así, Gabriela continuó su camino, no solo como abogada, sino como una mujer que había transformado su vida. Había enfrentado traiciones, conspiraciones y peligros, pero salió victoriosa. Ahora, estaba más fuerte que nunca, con una vida llena de propósito y amor. Fin. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y deja un like y comente. Estas otras historias probablemente también te conmoverán. Buena sesión.